Muy bien, el día de hoy vamos a revisar la NIC 37, provisiones, pagos contingentes y activos contingentes. Muy bien, si se quiere, para mi gusto, una de las normas más, de más esencia contable que hay por el tema de que se respeta aquí el devengue, ¿verdad? Se respeta acá el registro de estimaciones, provisiones, en función de futuros hechos que puedan acontecer, pero que se empiecen a materializar desde antes. ¿Ok? Entonces tiene como objetivo esta norma asegurar que las provisiones, los pasivos contingentes y activos contingentes, aquí incorpora un par de conceptos nuevos, se aplican los criterios de reconocimiento y medición apropiados, ¿verdad? Sobre todo porque estamos hablando de estimaciones que van a venir a enriquecer los estados financieros. Y por supuesto que se revele información suficiente relacionada con la generación de estas provisiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se reconoce una provisión? Recordemos además que reconocer significa registrar. Cuando un evento pasado generado por obligaciones legales, constructivas, entonces, o contables, son probables las salidas de recursos y la cantidad se puede estimar confiablemente. Entonces, te da una condición ahí de que estamos más próximos a atender lo que esa provisión está cubriendo a no atenderlo. La cantidad que se reconoce como provisión es la mejor estimación que yo pueda hacer de la liquidación final de esa obligación. De modo que tiene que haber un modelo contable establecido a través de políticas y ahí entra la NIC 8 a trabajar, ¿verdad? La famosa NIC 8 de políticas para establecer modelos de determinación de provisiones adecuadas. Es importante que esas provisiones o las políticas contables que generan esas provisiones se revisen año con año para ajustar los cambios en las estimaciones. Las provisiones, eso sí, tienen que utilizarse únicamente en los propósitos originales. Entonces, si yo tengo una provisión para pago de aguinaldos, una provisión para garantías, una provisión para reestructuración de alguna obra constructiva, la provisión solo puede cubrir el origen que le dio nacimiento. O sea, yo no puedo hacer un pago por una indemnización de un producto utilizando la provisión de aguinaldo. Debo respetar para qué estoy haciendo ese aprovisionamiento, ¿verdad? Cuando hablamos de contratos onerosos, la NIC 37 se refiere a situaciones en las cuales un contrato que se rompe, una situación que no se cumple, me va a generar un gasto y ese gasto ya no va a estar directamente asociado a un beneficio. Por ejemplo, que yo tenga un contrato con una empresa de seguridad y una de las cláusulas indica que si yo cancelo o quiero rescindir el contrato antes del primer año de funcionamiento, tengo que indemnizar con 3 meses de mensualidad, ¿verdad? A la empresa de seguridad o si fuera alquileres, etcétera. Entonces, eso convierte ese contrato en un contrato oneroso porque voy a tener una salida de recursos, ¿verdad? Voy a tener una salida de recursos, pero no voy a tener un beneficio asociado. Estoy cancelando una indemnización. Lo mismo pasa con una orden de compra o situaciones de ese tipo, ¿verdad? Muy bien. Hablamos de un concepto de pasivo contingente y una contingencia la definimos como una situación inesperada, a favor o en contra. En este caso, si es en contra, es porque nos va a generar una posible obligación. Entonces, la situación que estoy determinando como pasivo contingente puede ser confirmada solo por un hecho futuro fuera del control de la entidad, ¿verdad? Puede haber una obligación presente, ¿verdad? Que requiera o no salida de recursos, ¿verdad? No se puede hacer un estimado, ¿ok? Confiable de esa cantidad posible, lo cual es raro. Aquí la situación que lo vuelve más contingente no es la dificultad para darle cuantía a esa posible salida, sino que la eventualidad es que vaya a ocurrir. Ejemplos muy comunes, demandas, ¿verdad? Que nos demanden por, este, si somos una empresa de alimentos y producimos un daño ahí en la población, ¿verdad? Que nos van a cobrar, entonces ahí hay un posible gasto, ¿verdad? Que incluye toda la parte legal, toda la parte de indemnizaciones y demás.
pero que no está confirmado en una línea de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando se da el corte del periodo fiscal, ahí nos pueden decir, mire, hay una demanda, ¿verdad? Hay una demanda por daños, contaminación, intoxicación, y de no se ha resuelto. Por eso es que los auditores le pedimos a los administradores de las empresas o contadores que como parte de los requisitos dentro del legajo de papeles de auditoría está obtener una carta de los abogados de la empresa indicando todo este tema de litigios, ya sean a favor o en contra. De ahí se derivan muchos de los pasivos contingentes. Entonces, si a la fecha de corte no hay certeza de que se tenga que hacer ese pago y los abogados nos dicen que hay como una demanda como de 100 millones de colones, pero que no es factible que nos lo cobren, ¿verdad? Simplemente lo revelamos. Entonces, los pasivos contingentes no puede aparecer en el balance ninguna cuenta que diga pasivo contingente, únicamente en las notas de los estados financieros. Solamente en las notas puede aparecer. ¿Ok? Entonces, esos pasivos contingentes solamente se revelan, no se reconocen, o sea, no se cuantifican en el balance. Y si es muy remota la posibilidad de salida de recursos, ni siquiera se revela, ¿verdad? Pero ahí nos tenemos que basar en criterios expertos, fundamentalmente legales. Cuando hablamos de un activo contingente, es la contraparte del pasivo contingente, ¿verdad? Es probable, pero no es virtualmente cierta la entrada de beneficios económicos, ¿verdad? Y depende de un hecho que está fuera del control de la entidad, más bien que en el caso que nosotros seamos los demandantes y que los abogados en esa línea de tiempo, después del corte fiscal, nos indiquen que eventualmente vamos a tener una entrada de recursos por una denuncia, por una demanda, por una situación en particular, pero que todavía no está confirmado. Incluso indemnizaciones de tipo de seguros, ¿verdad? O garantías que nos dan nuestros proveedores, qué sé yo, nos devuelven un producto y a su vez yo tengo que ir a reclamarle al proveedor para que me haga la devolución correspondiente. ¿Ok? Igual que los pasivos contingentes, estos activos solamente se revelan. ¿Ok? Si la realización del ingreso es cierta, entonces ya no es contingente, ya es una cuenta por cobrar común y silvestre, ¿verdad? Entonces ahí sí se revela cuando hay certeza del cobro de esa cuenta por cobrar. ¿Ok? Muy bien. Las provisiones se registran cuando se dan las siguientes condiciones. Cuando la entidad tiene una obligación presente, legal o implícita, ¿verdad? Por alguna situación contable, alguna situación de normativa, etcétera, como resultado de sucesos pasados. Es más probable que no, que la entidad tenga que desprenderse de recursos, o sea, hacer pagos, ¿verdad? O que se incorporen beneficios económicos también. Recordemos que están en 2 vías, ¿verdad? Y que se puede hacer una estimación fiable del importe de la obligación, o sea, no necesariamente 100% exacta, pero sí con buenos fundamentos, y que esa estimación sea la mejor, o sea, la más alta probabilidad de salida de recursos en esa cuantía. Entonces, esa provisión debe ser el mejor estimado de los desembolsos requeridos para establecer la obligación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Mediante el juicio de la administración, en casos pasados, en estadística, ¿verdad? Expertos independientes, peritos, evaluadores, tasadores que me indiquen, ¿verdad? Y por eventos que estén provistos después de la fecha de balance, ya que se finiquite un juicio, que tengamos un comunicado de acerca del monto que yo debería provisionar para el evento que estamos considerando. Ahora, muy bien, las provisiones de por sí, al ser estimadas, tienen riesgos e incertidumbres, ¿verdad? Que por supuesto rodean y tienen que ver con la valoración de provisiones. Entonces, cuando existe un riesgo alto de que se materialice la condición que estamos provisionando, ¿verdad? Pues entonces el importe debe ser medido o procurar medirlo de la mejor manera para que de una vez en la entidad haya suficiente
preparación para afrontar esa condición, ¿verdad? Ahora, tener precaución al realizar juicios valorativos. Esto significa que el exceso de incertidumbre no justifica el exceso de aprovisionamiento. Entonces, qué sé yo, tenemos una demanda X y para estar bien cubiertos guardemos 1.000 millones, cuando tal vez la demanda eran de 100, ¿verdad? Entonces no hay que exagerar en las provisiones, ¿verdad? Entonces acá nos lo dice la norma, la incertidumbre no justifica provisiones de carácter excesivo. Muy bien. Hay sucesos futuros que son los que indican si se materializa o no el pago o la percepción de una provisión, ya sea en términos de que estemos cobrando, en términos de que no la cobren a nosotros, ¿verdad? Entonces, justamente esos sucesos que pueden materializar las provisiones deben estar evaluados con anterioridad, ¿verdad? Con evidencia objetiva suficiente, ¿verdad? De que justamente esas condiciones puedan darse a efectos de que materialicen la provisión. Hay cambios tecnológicos, legales, que pueden afectar las cuantías de las provisiones, ¿verdad? Entonces hay que estar muy al tanto de lo que está pasando externamente en términos de legalidad, en términos de tecnología, ¿verdad? A efectos de que yo establezca esos modelos. ¿A qué se refiere? ¿Qué ejemplo podemos poner en cambios tecnológicos? Bueno, finalmente la depreciación que le aplicamos a los activos es en esencia una estimación, solo que es una estimación del traslado sistemático del valor de un activo al gasto, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si tenemos ciertos equipos tecnológicos, qué sé yo, computadoras, equipos médicos, equipos aeroespaciales, que justamente llegan a modernizarse con alguna frecuencia, eh, provoca entonces que esas estimaciones yo las tenga que ajustar, generando una depreciación más acelerada e incluso teniendo que aplicar la NIC 36 de deterioro. Cuando se espere, ¿verdad?, que alguna parte de esa provisión que yo voy a cubrir mediante un gasto, mediante una erogación, sea reembolsado por un tercero, hay que reconocerlo, ¿verdad? O sea, viene un cliente y me devuelve unas materias primas que a su vez yo le compré a un proveedor mío. Entonces yo tengo que analizar esa garantía que yo estoy dando de frente a la garantía que me está dando mi proveedor, a ver en qué porcentaje yo también voy a recuperar o voy a compartir esa pérdida con mi proveedor, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando sea prácticamente segura su recepción, ¿verdad? Si la entidad, o sea, yo voy y cubro la garantía a mi cliente de un producto que le compré a un proveedor. Muy bien, entonces eso es un activo independiente, o sea, es una cuenta por cobrar por reembolsos de garantías, una cuestión así se podría llamar, ¿verdad? Ahora, el importe reconocido no debería superar el importe de la provisión, ¿verdad? O sea, eso tiene sentido porque si yo devuelvo eh, 100 metros de X cantidad de tela, perdón, pues esa misma cantidad debería yo recibir en reembolso o menos. Esto aplica como las pólizas de seguro, ¿verdad? Las pólizas de seguro nunca le van a dejar a usted en una mejor posición en la que estaba. O lo dejan igual o lo dejan un poquito menos, pero no le hacen un reembolso total. Aquí nos permite una compensación, ¿verdad? Hablábamos que las compensaciones no son permitidas, pero acá en este caso hay una relación muy directa. Entonces, el gasto por garantía que yo le doy a un cliente, lo puedo netear con el ingreso por garantía que me da a mí un proveedor. Es una de las excepciones de neteo que permiten las normas. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué condiciones pueden generar reembolsos? Típicamente, los contratos de seguro, cláusulas de indemnización en contratos de servicios y la garantía que me den los proveedores. Esos son elementos a considerar cuando yo estoy valorando si al yo tener que atender una provisión, voy a tener algún tipo de reembolso, ¿verdad? Muy bien. Siguiendo por acá, ¿qué pasa con las provisiones? Bueno, las provisiones sufren cambios conforme cambian las realidades que le dan origen a estas. Entonces, por eso es que deben ser objeto de revisión
en cada fecha de balance para ver si las políticas contables asociadas a esa estimación son las adecuadas. Recuerdan la NIC 8, la NIC 8 que nos habla de cambios en políticas, estimaciones y corrección de errores, ¿ok? Entonces yo debo ajustarlas de manera tal que me generen la mejor estimación. Por ejemplo, estoy valorando la estimación para incobrables. Resulta que estuve haciendo las gestiones y demás, pero yo normalmente por política provisionaba o estimaba como pérdida de cuentas por cobrar 1.50 la cartera. Pero resulta que entramos con la pandemia, el COVID y demás, ¿verdad? Y entonces tuve que hacer un ajuste al 2.5 porque empezó la cartera muy morosa. O lo mismo con los inventarios, ¿verdad? Resulta que tengo inventarios a los cuales yo les estimo una pérdida por obsolescencia, daños, vencimientos y demás del 3%. Pero resulta que me volví muy eficiente en el modelo de costos, en el modelo de compras y estoy reduciendo ese índice de pérdida a solamente 1%. Entonces todo eso se tiene que hacer, ¿verdad? Según la normativa, ¿verdad? Yo, si las condiciones cambian para la provisión que yo estimé, entonces debo estimar también o revertir esa provisión, o sea, ajustarla a la baja también, ¿verdad? Cuando se haya usado el descuento para una provisión, ¿verdad? Yo tengo que estar revisando esa tasa de descuento. ¿Y cuál es el ejemplo más común? Cuando una empresa, qué sé yo, le dan en concesión una mina, un terreno, para que la explote, ¿verdad? Pero le dicen que al cabo de 20 años tiene que dejar ese terreno de la misma forma como lo recibió. Entonces tiene que hacer demoliciones, tiene que hacer movimientos de tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, mi proyecto vale 1.000 millones de colones al inicio, ¿verdad? Resulta que yo tengo que desmantelar esa planta de producción, pensemos que es una planta de producción. La tengo que desmantelar dentro de 20 años. Entonces los expertos, recuerden que uno de los modelos para establecer provisiones son criterios expertos. Vienen y me dicen que el desmantelamiento de esa planta dentro de 20 años va a costar hoy 100 millones o cuesta 100 millones. Me lo traigo a valor presente, ¿verdad? Y hoy ese valor presente me da 19 millones. O sea, si lo demoliera hoy me cuesta 19 millones. Dentro de 20 años me cuesta 100 millones. Entonces, siguiendo por acá, año con año, si vemos una recta acá, una gráfica, año con año esa provisión va a ir creciendo, 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 hasta que al final de los 20 años ya tengo distribuido durante el tiempo el costo de desmantelamiento y no se lo cargo directamente sola al primer año, ¿verdad? Entonces, conforme va creciendo ese desmantelamiento, vean que la norma habla de un costo financiero. ¿Por qué? Porque estoy cargándole una tasa de descuento, pero esta vez de manera inversa, ¿no? Muy bien. Cuando aplico las provisiones, solamente para los desembolsos para los cuales se crearon. Insistimos en eso, ¿verdad? Muy bien. Cuando yo realizo desembolsos utilizando una provisión para otro fin, ¿verdad? Estoy haciendo un encubrimiento de dos sucesos distintos, ¿verdad? Entonces yo digo, ay, mire, es que hubo una pérdida en inventario, así, así, pero si se dan cuenta los dueños o los accionistas nos van a guindar, saquemos esa pérdida de la provisión para garantías. Entonces estamos disfrazando un hecho ahí, estamos macheteando, como dicen, ¿verdad? Muy bien, ¿qué debo revelar? Recordemos que las normas, ¿verdad? Tienen por excelencia un proceso de revelaciones, ¿verdad? Debo hacer como una especie de conciliación para cada uno de los apartados de provisión o estimación, el importe al inicio y al final, ¿verdad? Como una especie de conciliación. Los incrementos que tuve en el periodo, ¿verdad? Y también las nuevas y los nuevos incrementos de provisiones ya existentes, o sea, cuando crecieron. ¿Qué de esas provisiones usé, verdad? O lo que cargué a la provisión, los importes que no utilicé, ¿verdad? Y que yo reversé, por ejemplo, las garantías, ¿sí? Las garantías tienen un plazo, ¿verdad? Entonces, la provisión de garantías que yo haga para refrigeradoras, para carros, para aviones, para lo que yo venda,
llega el momento en que ya vencen. Es como las pólizas de seguro, ahora tienen una cobertura X y entonces en ese momento ya la aseguradora cuando se vence lo que yo le pague de prima ya se la ganó, se la terminó de ganar esa prima, ¿verdad? Muy bien. Igual si tengo esas provisiones especiales como de carácter más financiero, que tengo que traer a valor presente, etcétera, etcétera, toda esa parte de costo financiero incremental que han tenido, ¿verdad? No es preciso, dice, presentar información comparativa. Claro que no, porque yo estoy presentándola de manera de conciliación, o sea, saldo inicial, movimiento, saldo final. Es como hacerlo comparativo, ¿verdad? Lo que pasa es que le hago un sándwich a los movimientos del periodo, aumentos o disminuciones, les hago donde las tapas del pan son el saldo inicial, el saldo final, y aquí en el centro del sándwich van todos los movimientos. ¿Ok? Eso sí, para cada provisión hay que describir, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de esa obligación? ¿Por qué surge? ¿Cuál es la razón? Ven, hay que profundizar un poco más. Al ser estimaciones, pues lo correcto es detallarlas bien y que quede bien clarito, ¿verdad? ¿Cuáles son las incertidumbres que yo tengo? ¿Qué nivel de probabilidad hay de que se ocurra? Y más o menos para qué fechas, ¿verdad? Hipótesis sobre los sucesos futuros que yo estoy estableciendo, o sea, basado en criterios de expertos, de abogados, de agrónomos, de ingenieros, etcétera, que me dicen cómo es que puede ocurrir o no ese modelo que estoy provisionando, ¿verdad? Y si voy a tener reembolsos, ¿verdad? Y cuánto de las provisiones que he pasado por gasto, cuánto me han reembolsado para yo conocer qué tan eficiente soy también planteando mis reclamos. ¿Ok? Los pasivos contingentes, ya dijimos que solamente se revelan, ¿verdad? No se presentan en los estados financieros. ¿Qué impacto, verdad, podrían tener esos pasivos contingentes si llegaran a materializarse, ¿verdad? Y las incertidumbres que hay, o sea, las probabilidades de ocurrencia de que esos recursos salgan de la empresa, ¿verdad? Y también, claro, si hay posibles reembolsos, ¿verdad? Porque puede ser que a mí me demanden, pero a su vez yo estoy contrademandando a alguien más que tiene que ver con el mismo caso. Entonces podría a su vez generarse un pasivo contingente contra un activo contingente. Muy bien, veamos unos 4 casitos, porque esta norma, al ser de provisiones y demás, pues está ligada a ella, puede haber un sinnúmero de ejemplos y un sinnúmero de situaciones, de modo que vamos a revisarlo. Ok, garantías sobre productos vendidos, ¿ves? Es uno de los más comunes, porque acá en el país normalmente hablamos de las provisiones de aguinaldo, de cesantía, provisiones más que todo laborales, ¿verdad? Pero hay otro tipo de provisiones. Entonces dice que una empresa manufacturera ofrece a los compradores garantías en el momento de realizar sus adquisiciones, ¿verdad? Conforme al contrato de ventas, esa entidad, la manufacturera, se compromete a subsanar, o sea, a resarcir por medio de reparación o sustitución de efectos de fábrica que se pongan de manifiesto de 3 años desde el momento de su transacción. O sea, vean qué buena garantía, 3 años de garantía. Según la experiencia pasada, ven, ahí empezamos con estadística. Es probable, es decir, más posible que ocurra que no, que se presenten reclamaciones en el periodo de garantía. Entonces ya la empresa probablemente tiene sus tasas de reclamo y demás, ¿verdad? Para registrar. Entonces tenemos una obligación presente, originada en un suceso pasado que es la venta, ¿verdad? Venta del producto. La salida de recursos que incorpora beneficios económicos. Claro, resulta probable que las garantías, ¿verdad? Yo vaya a recuperar alguna parte si se lo traslado a un proveedor o así. O el simple hecho de que ya al dar yo garantía también fortalezco mi reputación como empresa, pues eso ayuda también a que se materialice el registro de dicha provisión, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el registro por la mejor estimación de los costos de reparar o sustituir los productos vendidos. Y para ahí hay una estadística que dice, bueno, en qué porcentaje se daña, hay daños mayores, qué porcentaje hay daños menores, más o menos la estimación histórica de las reparaciones o o los cambios, y así se hace la provisión. ¿Ok? Vamos con el segundo ejemplo. Caso de legislación referente a terrenos contaminados cuya aprobación es prácticamente segura. O sea, tenemos un caso en que una entidad petrolífera, para no variar, produce contaminación, pero no sanea los terrenos que ha utilizado
más que cuando la legislación el que opera obliga a ello. O sea que si no hay una legislación, dejan el terreno así como está este todo seco cuando debieron de haberlo dejado así verdecito, ¿verdad? Un determinado país en el cual tiene operaciones no cuenta hasta el momento presente con legislación que obligue el saneamiento de los terrenos. Sin embargo, después del 31 de diciembre del 2006 se aprobará una ley que ahora sí va a obligar a la entidad a sanear y limpiar los terrenos ya contaminados. Entonces decíamos que una provisión puede surgir de cambios legales o tecnológicos. Hay una obligación presente, consecuencia de un suceso pasado. Sí, el suceso que da origen en la contaminación de terrenos por una práctica de seguridad, ¿verdad? Que exige su saneamiento y limpieza. Es muy probable que yo tenga que hacer una salida porque de nuevo, como estoy dejando el terreno ahí todo seco, todo árido. Se reconocerá la oportuna provisión por la mejor estimación de los costos que va a incurrir la empresa en pasar de aquí a aquí nuevamente. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Una obligación, vamos a ver, de sanear terrenos. Otra vez, aquí parece Marte ese terreno, ¿verdad? Una entidad que produce contaminación en los terrenos que explota opera en un país donde no existe legislación medioambiental, ¿verdad? No obstante, la entidad cuenta con una bien conocida política medioambiental. Ven, aquí no está por una obligación legal, sino por una política medioambiental, ¿verdad? Que toma bajo su responsabilidad atender la contaminación que produce. Entonces, hace honor a sus compromisos ya históricamente, ¿verdad? De modo que, aunque no hay una obligación legal, ¿verdad? La empresa sí tiene una obligación implícita, ¿ve? A partir de sus políticas, de sus prácticas ambientalistas, ¿verdad? Entonces hay una expectativa válida ante los afectados de que se va a hacer un saneamiento. La salida de recursos es muy probable y se reconoce la provisión para el saneamiento y limpieza de los terrenos y que otra vez vuelvan a nacer las plantitas, como tiene que ser. Bien, aquí tenemos, ve que esto en las provisiones se da mucho para este tipo de empresa petrolífera. Una entidad explota un yacimiento marino, ¿verdad? Y la concesión que tiene para hacerlo le exige retirar la plataforma al final del periodo de producción y restaurar el fondo marino. El 90% de los eventuales costos tienen relación con la retirada de la plataforma y la restauración de los daños causados en su instalación, ¿verdad? Solo el 10% deriva de la extracción del crudo. En la fecha del balance ha sido construida e instalada la plataforma, pero no se ha comenzado la extracción de petróleo. Muy bien. La obligación presente, dice, es la construcción e instalación de la plataforma según las condiciones de concesión, ¿verdad? Hay una obligación legal de retirarle y restaurar el fondo marino. Por eso es el suceso que da origen a la obligación. A la fecha cierra el periodo, no obstante, no hay ninguna obligación de reparar, ¿verdad? Los daños que se deriven de la extracción del crudo. Entonces, hay una salida probable, pero acá se reconocerá una provisión por el importe 90% de la mejor estimación de los eventuales costos, ¿verdad? Porque el otro 10% es la extracción y la extracción no ha comenzado, ¿ok? Y la restauración en los años subsiguientes. Entonces, estos costos se sumarán al resto de los que compongan el importe en libros de la plataforma. O sea, el valor de la plataforma va a tener un porcentaje de valor asociado a su desmantelamiento, ¿verdad? Todo lo demás, el 10% de provisión, se reconocerá conforme se extraiga el crudo. ¿Ven? Entonces hay un hecho que ya está materializado, que es la construcción de la plataforma petrolífera, y el otro hecho que va a ser diferido, que tiene que ver con la extracción del crudo. Muy bien. Y por acá tenemos el último, que dice ventas a voluntad del cliente. O sea, cuando yo hago una venta, según la NIF 15 o los que eran muy de la NIC 18 decían que, o algunos auditores que conozco, dicen que yo no debería registrar un ingreso hasta que traslade los beneficios inherentes de la propiedad. Sí, pero lo que pasa es que basados en la estadística, basados en la experiencia, no todos los clientes nos devuelven las cosas, ¿verdad? Si yo diera una posibilidad de un mes de uso, ¿verdad? Un mes o le devolvemos su dinero. Bueno, pero es que yo no podría entonces registrar la venta hasta que se cumpla ese mes, pero resulta que no el 100% de la gente
me devuelve las cosas. Entonces, ¿yo por qué voy a provisionar el 100% de la venta? Devolvámonos un poquito y recordemos que la norma dice que el exceso de incertidumbre no justifica el exceso de aprovisionamiento. Entonces, como todo mundo me lo puede devolver, no registro la venta hasta después de un mes. No, yo me baso en la estadística y probablemente, o para ejemplo, la estadística me dice que un 5% de la gente devuelve las cosas. Ah, bueno, entonces provisiono basado en ese 5, pero no hago una provisión excesiva, ¿verdad? Considerando que tiene un mes la gente para devolver las cosas. ¿Ya lo ven? Entonces hay que tener cuidado con esos límites. Bien, ¿cuál es la obligación presente? Claro, es la venta, ¿de acuerdo? La venta del producto. Pero el hecho futuro es que el cliente decida solicitar un reembolso, ¿verdad? Hay una salida de recursos probable, ¿verdad? Pues una proporción de los bienes se devuelven, ¿eh? Y se reembolsan, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a hacer la provisión por todo, sino por lo que históricamente yo tengo ya reconocido, ¿verdad? Entonces, la mejor estimación va a ser ese porcentaje histórico de devolución que se me ha venido cumpliendo a mí. ¿Ok? Entonces, es importante, como lo ven, tener un modelo para registrar las provisiones muy sólido, muy fuerte, muy bien fundamentado, a efectos de que la incertidumbre y el riesgo no nos hagan caer en excesos o en defectos de la cuantía de las provisiones que estoy haciendo. Muy bien, con eso concluimos lo que es el tema de la NIC 37, que es bastante resumidito para que sea un buen repaso y una buena forma de motivarlos para que lean la norma completa y investiguen un poquito más de diferentes casos, porque como les digo, dependiendo de la empresa, el ámbito de aplicación propiamente dicho en ejemplos o casos de la NIC 37 es muy variado. Entonces, muchas gracias por su atención.